Bueno, voy a grabar entonces el seminario número 8 del sistema cardiovascular porque lo que grabamos de la clase no sé por qué no se grabó, así que quería que lo tengan porque justamente había habido algunos errores en las diapositivas que los corregí. Así todos tienen claro los temas de este seminario. Entonces, habíamos hablado, sí, que los temas que íbamos a desarrollar en esta clase es los componentes del sistema cardiovascular y la fisiología del corazón. Entonces, las células tienen un metabolismo, sí, como vimos en las clases de metabolismo, donde se requiere la incorporación de oxígeno y como producto de su metabolismo van a generar dióxido de carbono. Entonces el aparato cardiovascular es el encargado de hacer llegar este oxígeno para el correcto metabolismo de las células hacia las células y remover el dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones para poder eliminarlo. Bueno, esto es a gran escala lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a ir desmenuzando en toda la clase. Dijimos entonces que los componentes del sistema cardiovascular son dos, los vasos sanguíneos y el corazón. Los vasos sanguíneos son tres tipos, arterias, venas y calibres, que se van a dividir según su calibre, es decir, el diámetro que tenga el vaso sanguíneo. Y también según si llevan sangre oxigenada o con dióxido de carbono. El corazón es el segundo componente de este sistema cardiovascular y es la bomba que impulsa la sangre desde los tejidos y hacia los tejidos y desde los pulmones y hacia los pulmones. La sangre eyectada hacia los pulmones es sangre con dióxido de carbono. La sangre que es enviada hacia los tejidos es sangre con oxígeno. Bien, entonces veamos los tres tipos de vasos sanguíneos que habíamos mencionado. Dijimos que eran tres tipos: arterias, venas y capilares, que se dividían según el tipo de sangre que transportaban, es decir, sangre con oxígeno o con dióxido de carbono, y según su calibre. Entonces esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiarlos. Los primeros vasos que vamos a describir son las arterias. Y como les dije, llevan sangre oxigenada, pero hay una excepción que la tienen que conocer muy bien y que la tienen que tener bien presente, que es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es una arteria que lleva sangre con dióxido de carbono y es la única que hay. Todo el resto llevan sangre con oxígeno. Entonces, ustedes se acuerdan que las arterias llevan sangre con oxígeno, excepto la arteria pulmonar. Entonces, acá les puse una foto con un corte de una arteria y les puse que la sangre que llevan adentro es oxígeno y les puse excepto arteria pulmonar. Esto tiene que estar claro. Entonces, vamos a ver que están formadas por tres capas, ¿sí? Si se fijan, tenemos la primera capa, que es la capa interna o también denominada túnica íntima, que es la que está en contacto con la sangre y está formada por un tejido epitelial denominado endotelio, que esto ya lo vimos en la clase de tejido, membrana basal de las células y una lámina elástica interna. ¿Sí? Con que ustedes sepan que tiene endotelio, para mí yo ya estoy hecha. Pero es importante que tengan en cuenta estas características. Túnica íntima en contacto con la sangre, tiene endotelio, las células están sobre una membrana basal. Si quieren agregarle que tiene una lámina elástica interna, buenísimo, pero con que ya sepan que es endotelio, ya está. Después tenemos una segunda capa que está formada a la vez por dos subcapas, que es la túnica media. ¿Sí? Si se fijan, es esta en color beige y esta en color rojo. Que justamente la beige es una capa de fibras elásticas y esta en color rojo es una capa de células musculares lisas. ¿Se acuerdan que cuando vimos tejido muscular
habíamos hablado que había tres tipos de tejidos: el esquelético, que formaba parte de todas nuestras extremidades; el cardíaco, que justamente es el que vamos a encontrar en el corazón; y el liso, que es involuntario, que estaba formando parte de los vasos sanguíneos y de otros órganos, ¿sí? Entonces, lo importante es que la túnica media está formada por estas dos subcapas: una capa de fibras elásticas y una capa de células musculares lisas. Y después tenemos esta que está en color gris, que es la más externa, ¿sí? Y se denomina capa externa o adventicia porque está formada por fibras elásticas y colágenas, ¿sí? Bueno, el segundo tipo de vasos sanguíneos son las venas, que son vasos en donde la sangre que circula es sangre con dióxido de carbono, y otra tenemos una excepción que es la vena pulmonar, ¿sí? Fíjense, la excepción de la anterior es la arteria pulmonar y acá es la vena pulmonar, ¿sí? Entonces es importante que los vasos sanguíneos que participan del circuito pulmonar son excepciones, ¿sí? Es lo contrario al resto. Entonces, como les dije, están también formados por tres capas: la túnica íntima, que tiene las mismas características que las arterias, ¿sí? Se van a encontrar en contacto con la sangre. Está formada por endotelio y membrana basal y lámina elástica interna. Acuérdense por favor del endotelio y la membrana basal. La lámina elástica interna, si la ponen, está buenísimo. Si no, yo doy por hecho que entendieron. Pero esta capa es un poquito más gruesa que las arterias. Bien, la túnica media, ahora igual voy a mostrarles una diapositiva donde vemos los tres tipos de vasos en conjunto. Es una capa un poco más fina que las arterias, o sea, la túnica media tiene las mismas características: una capa de fibras elásticas y una capa de fibras musculares lisas, pero es un poquito más fina. Y lo mismo la túnica adventicia, es más fina que las arterias y está formada por las mismas cosas: una capa de fibras elásticas con fibras colágenas, ¿sí? Es todo igual, solo que la adventicia y la media son más finas y la túnica íntima es más gruesa, ¿sí? Por estos vasos sanguíneos, que son las venas, corre sangre con dióxido de carbono, excepto la vena pulmonar, y con respecto a la arteria, corre sangre con oxígeno, excepto arteria pulmonar. Bien, capilares, tercer y último tipo de vaso sanguíneo. Lo que hacen los capilares es conectar venas con arterias, ¿sí? Son los vasos de menor calibre. Están formados entonces por endotelio y nada más, es la única capa que tienen. Entonces conectan tanto arteria como venas y hacen de este circuito un circuito cerrado. ¿Por qué? Porque van a inducir el intercambio gaseoso entre la sangre y las células, ¿sí? En los capilares, se produce el intercambio gaseoso entre los tejidos, ¿sí? Es decir, la liberación de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los vasos sanguíneos y la toma de oxígeno desde los capilares hacia los tejidos. Esa es entonces la diapositiva que les había adelantado. Si vemos la arteria, la vena y el capilar, fíjense que tienen lo mismo: las túnicas íntimas, las túnicas medias y las capas externa o adventicia, pero fíjense que las venas, estas capas externas, ¿sí? Miren, son muchísimo más finas. Y la túnica íntima en la vena es más gruesa. Otras diferencias que tenemos es que la vena transporta dióxido de carbono, excepto la vena pulmonar, y la arteria oxígeno, excepto la arteria pulmonar. Importante que sepan bien cuáles son las diferencias y cuáles son las coincidencias. Vamos a hablar del último componente del sistema cardiovascular, que es el corazón. El corazón entonces es este órgano, ¿sí? Esta bomba, este músculo que se encuentra anatómicamente entre los dos pulmones, y a este lugar se denomina mediastino, ¿sí? Simplemente es el nombre del lugar, mediastino. El corazón entonces se encuentra en el mediastino, es una bomba que se encuentra en el mediastino, que es el lugar entre los dos pulmones. Lo que va a hacer es bombear sangre desde los pulmones
y hacia y desde los tejidos. Bien, el corazón tiene 4 cavidades. Las superiores se denominan aurículas y las inferiores se denominan ventrículos. A su vez, en dónde están, en qué lugar están, vamos a denominarlos aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Después estas aurículas y estos ventrículos están separados por un tabique, que si separan las aurículas se denomina tabique auricular y si separan los ventrículos se denomina tabique ventricular. A su vez también entre las aurículas y los ventrículos se comunican a través de válvulas, ¿sí? Que son las que vamos a ver ahora. Acá entonces tenemos la descripción de las válvulas. Fíjense, esta es una y esta es la otra, ¿sí? La válvula tricúspide y se denomina así por tener 3 capas, 3 hojas o 3 valvas membranosas. Fíjense, esta es una valva, esta es otra valva y esta es otra valva. Entonces, así se denomina, por eso se denomina válvula tricúspide y conecta aurícula derecha con ventrículo derecho. Esta se denomina válvula mitral o válvula bicúspide. ¿Por qué? Porque está formado por 2 membranas, esta membrana y esta otra membrana, ¿sí? O esta valva y esta otra valva. Y conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Acá entonces les puse una foto de cuando hay trasplantes de válvulas, podemos encontrar mecánicos o podemos encontrar derivados de animales. Bien, para completar la anatomía del corazón, podemos hacer un cortecito de una de sus paredes para ver cómo están formados sus tejidos. Entonces vemos una capa externa, que es esta de acá, ¿sí? Que se denomina pericardio y que es una capa, una membrana serosa con tejido conectivo que envuelve al órgano, ¿sí? Entonces esta capa externa es de tejido conectivo. Después miren, tenemos una capa muy gruesa de tejido muscular que se denomina miocardio y es un tejido muscular de tipo cardíaco. ¿Se acuerdan que era el tercer tipo muscular? Que es un tejido muscular mixto, es decir, que es involuntario pero sí está formado por fibras musculares estriadas. Y después tenemos la que está en contacto con la sangre, la que se proyecta hacia el interior de la cavidad, que es la capa interna o endocardio, que es de tejido epitelial endotelial, el mismo tejido por el cual están formados los vasos. Bien, el corazón, entonces, al corazón dijimos que le llega sangre y de él sale sangre. ¿Y cómo hace esto? Bueno, a través de vasos, como ya algunos como ya vimos. Pero al corazón, como es la bomba y es el centro de la circulación, le van a llevar los vasos de mayor calibre. O sea, no hay capilares que salgan o que lleguen al corazón, sino que tenemos los vasos de mayor calibre. Es decir, las venas y las arterias, y dentro de ellas los de mayor calibre. Entonces, las venas de mayor calibre son la vena cava y la vena pulmonar. Las arterias de mayor calibre son la arteria pulmonar y arteria aorta. La vena cava, como cualquier vena, transporta dióxido de carbono. La vena pulmonar, por ser la excepción, transporta oxígeno. La arteria aorta, como cualquier aorta, transporta oxígeno. La arteria pulmonar, por ser la excepción, transporta dióxido de carbono. Entonces vamos a ir viendo una por una. Vena cava, como ya les adelanté, lleva sangre con dióxido de carbono de los tejidos a la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, importante, vena cava lleva sangre con dióxido de carbono, no sé si lo dije bien recién, con dióxido de carbono hacia la aurícula derecha. La arteria pulmonar era la excepción de las arterias que llevaba dióxido de carbono. Lleva dióxido de carbono del ventrículo derecho a los pulmones. ¿Para qué? Para que ese dióxido de carbono en los pulmones sea liberado y se tome oxígeno. ¿Y ahí quién viene? Viene en la vena pulmonar, ¿sí? Agarra esa sangre con oxígeno desde los pulmones y la lleva a la aurícula izquierda. Pasa la sangre al ventrículo izquierdo y la arteria aorta sale con esa sangre oxigenada hacia los tejidos. Entonces vamos a ver esto integrado. Podemos mirar el dibujo o podemos mirar este camino. De las dos maneras está bien.
Entonces, dijimos que el metabolismo de los tejidos genera dióxido de carbono, que tiene que ser removido. ¿Y quién lo remueve? Bueno, la vena cava superior que llega a la aurícula derecha. Entonces la vena cava superior, desde los tejidos con sangre con dióxido de carbono, llega su sangre a la aurícula derecha. A través de la válvula tricúspide, la sangre pasa al ventrículo derecho. Se abren, si se fijan, tanto la arteria pulmonar como la arteria aorta tienen estas válvulas individuales. Las válvulas, justamente la función es evitar el reflujo de sangre, eso no lo había dicho antes, así que bueno, nada, para que lo sepan. Se abren entonces estas válvulas que se denominan sigmoideas, las de los vasos sanguíneos, sale entonces la sangre hacia la arteria pulmonar, es sangre con dióxido de carbono. La arteria pulmonar nos lleva a los pulmones, se oxigena la sangre y esa sangre oxigenada desde los pulmones es tomada por la vena pulmonar. Llega entonces a la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral, pasa la sangre al ventrículo izquierdo, sale por la aorta hacia los tejidos. Acá. El metabolismo de los tejidos genera dióxido de carbono. Entonces la vena cava con sangre con dióxido de carbono, lleva esta sangre con dióxido de carbono a la aurícula derecha. Se abre la válvula tricúspide. Se carga el ventrículo derecho. La sangre sale por la arteria pulmonar con dióxido de carbono hacia el pulmón para oxigenarse. En el pulmón se oxigena la sangre. ¿Quién recoge esta sangre oxigenada? La vena pulmonar, que tiene entonces sangre con oxígeno y va hacia la aurícula izquierda. Se abre la válvula mitral, se llena el ventrículo izquierdo. La arteria aorta lleva la sangre con oxígeno hacia los tejidos. ¿Sí? Acá les comenté lo de las válvulas sigmoideas. Algo que pueden, como para ordenarse para estudiar, pueden pensar siempre que a las aurículas siempre les llega venas, ¿sí? Y de los ventrículos siempre salen arterias. Aurícula derecha, vena cava. Aurícula izquierda, vena pulmonar. Ventrículo derecho, arteria pulmonar. Ventrículo izquierdo, arteria aorta. Bien, esta también tenía un error, así que corregida. Tenemos entonces que esta es la primera imagen que les había mostrado, sí, que es básicamente el circuito de todo el aparato cardiovascular. Si se fijan en el circuito superior, que involucra todo lo que es la llegada de sangre hacia los pulmones y la salida de sangre hacia los pulmones, se denomina circulación menor o justamente pulmonar, y es la que lleva la sangre con dióxido de carbono a los pulmones y regresa al corazón para oxigenarse. Entonces, ¿qué va a incorporar? ¿Qué va a involucrar? El ventrículo derecho, ¿sí?, que a través de la arteria pulmonar lleva sangre al pulmón con dióxido de carbono, acá se oxigena, y a partir de la vena pulmonar lleva sangre con oxígeno hacia la aurícula izquierda. Bien, y se abre la válvula mitral para el ingreso al ventrículo izquierdo, ¿sí? Ventrículo derecho, con sangre con dióxido de carbono porque llegó desde los tejidos, ¿sí? Que eso es parte de la circulación mayor, que lo voy a explicar ahora. Pasa la sangre con dióxido de carbono a la arteria pulmonar, va hacia el pulmón, donde en el pulmón se oxigena la sangre. La sangre con oxígeno desde el pulmón es recogida por la vena pulmonar, va hacia la aurícula izquierda y se abre la válvula mitral. Es decir, estos caminos están sacados de la diapositiva anterior, ¿sí? Lo pueden ver acá, lo pueden ver allá. Todo lo que involucra los tejidos es la circulación mayor o sistémica. Sistémica viene de sistema, de todos nuestros sistemas de órganos y tejidos, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta circulación es llevar la sangre con oxígeno hacia los tejidos y regresar la sangre con dióxido de carbono al corazón. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en que de la circulación pulmonar, de la aurícula izquierda, habría la válvula mitral, que era esta. Entonces acá tenemos, se llena el ventrículo izquierdo con sangre oxigenada, sale por la arteria aorta con sangre oxigenada, va hacia los tejidos, se oxigenan los tejidos, se libera dióxido de carbono desde los tejidos
y este tiene que ir hacia el corazón para luego entrar en la circulación menor. Entonces, con las venas cavas superior e inferior, vamos hacia la aurícula derecha y se abre la válvula tricúspide, ¿sí? Acá está explicado de la misma manera el caminito. Bien, la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón bombea por minuto. En un adulto mayor normal va a bombear 75 veces por minuto y esta es la frecuencia cardíaca. Ahora, tenemos distintos tipos de frecuencias cardíacas normales según la edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón va a tener distinta anatomía, va a ser más grande o más chiquito. También según mujeres u hombres, ¿sí? Porque el metabolismo entre las mujeres y los hombres es diferente, ¿sí? Entonces vamos a tener que bombear más o menos. Esto es todo parte de la fisiología cardíaca, ¿sí? Ya pasamos la anatomía, ahora estamos entrando en la fisiología cardíaca. Entonces lo último que vamos a ver es el ciclo cardíaco, que esto es importante que lo entiendan. Entonces el ciclo cardíaco va a ser la secuencia de llenado y vaciado del corazón. El corazón se llena porque recibió sangre, ya sea de la arteria pulmonar con oxígeno o de las venas de la vena pulmonar con oxígeno o de las venas cavas con dióxido de carbono, y se vacía, es decir, se eyecta la sangre. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar o hacia los tejidos a través de la arteria aorta. Y se va a dividir en dos etapas, diástole y sístole. La diástole es la etapa donde el músculo cardíaco se relaja, permitiendo que la entrada de sangre, permitiendo su llenado. Entonces se llenan sus aurículas, ¿sí? Se llena tanto la aurícula izquierda como la derecha. Se abren las válvulas tricúspides y mitral, ¿por qué? Porque se están llenando, entonces por peso se abren y comienzan a llenar los ventrículos izquierdo y derecho. Entonces de la diástole no solamente participan las aurículas y parte de los ventrículos, sino que los vasos que llegan hacia las aurículas trayendo la sangre, ¿sí? Es decir, vena cava superior e inferior que lleva sangre con dióxido de carbono desde los tejidos, y vena pulmonar que lleva sangre, que trae la sangre con oxígeno desde los pulmones. La sístole se divide en dos, sístole auricular y sístole ventricular, ¿sí? La sístole justamente es la contracción, dijimos que la diástole es la relajación, permitiendo su llenado, la sístole es la contracción del músculo cardíaco, permitiendo su vaciado. Se divide en auricular y ventricular. La auricular es la primera que ocurre, ya tenemos entonces las válvulas abiertas, se están llenando los ventrículos, pero para terminar el vacío de las aurículas se produce una contracción del músculo cardíaco y eso se denomina sístole auricular. La sístole ventricular es la que permite la eyección del contenido del corazón hacia la arteria aorta que va a llevar oxígeno hacia los tejidos o hacia la arteria pulmonar que va a llegar sangre con dióxido de carbono hacia los pulmones para oxigenarse. Y también involucra la apertura de válvulas sigmoides, que son las que vimos. Acá entonces los tenemos, ¿sí? Venas cava superior e inferior llenan la aurícula izquierda con sangre, con dióxido de carbono, y la vena pulmonar llena la aurícula derecha con sangre con oxígeno desde los pulmones. Esto pasa en la diástole, se comienzan a llenar porque se están al tope, se abren la válvula mitral y la válvula tricúspide y la válvula mitral. Comienza entonces el llenado de los ventrículos, ¿sí? Y se produce entonces una sístole auricular para terminar el vaciado de las aurículas, y luego se produce la sístole ventricular donde se eyecta la sangre hacia la arteria pulmonar o hacia la arteria aorta. Las dos etapas se cumplen en 8 a 10 segundos y cada una dura de 0 a 0,4 segundos. Bien, si graficamos la presión interventricular, si la presión del ventrículo en función del volumen del ventrículo, vamos a poder obtener este gráfico, que es el gráfico del ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco va a abarcar la salida desde el punto A
hasta la llegada al punto A, ¿sí? Es un ciclo cerrado, no termina en D, no es de A a D, es de A a A, eso es importante. Entonces, en el punto A es donde yo voy a tener mi músculo cardíaco relajado, lo más relajado. ¿Por qué? Porque si se fijan tengo una presión casi de cero, ¿sí? La presión está correlacionada con el grado de contracción de las fibras musculares. Entonces, si se fijan, acá tengo la presión más baja de todo el ciclo. ¿Por qué? Porque tengo mi músculo relajado. Pero también tengo el volumen más bajo, ¿sí? Justamente es porque recién terminó de eyectar. Entonces, en este punto tengo mi presión baja, mi volumen bajo, pero como estoy relajado, estoy vacío, si el corazón está relajado, está vacío, comienza a llenarse. Si se llena, el volumen aumenta, ¿sí? Pero como sigo relajado, el músculo sigue relajado, la presión sigue siendo baja. Entonces, el camino del punto A al punto B es la diástole. ¿Por qué? Porque me estoy llenando, ¿sí? Es el periodo donde estoy relajado y se llena el corazón. Entonces, el camino de A a B es la diástole. Tengo la misma presión, que es una presión muy baja, y tengo un llenado del ventrículo, que es un volumen del ventrículo izquierdo en este caso, que comienza a aumentar, ¿sí? Y lo llevo al máximo de volumen. Bien. Como ahora tengo el ventrículo lleno, lo que voy a querer hacer es eyectar, ¿sí? Entonces comienzan las fibras musculares a contraerse y eso hace que aumente mi presión. Pero yo ya no sigo llenándolo, pues yo ya lo llené al tope. Entonces el volumen es el mismo. Entonces de B a C simplemente comienza la contracción de las fibras musculares, que es lo que les puse acá. Tengo mayor presión, pero el volumen es el mismo, ¿sí? Porque me estoy preparando para la sístole. Y de C a D se produce la sístole porque es la contracción, ¿sí? Se llega a la máxima presión que puede tener el corazón y se vacía el corazón. Por eso disminuye el volumen. Luego, de D a A, simplemente el músculo comienza a relajarse, está vacío ya el corazón, comienza a relajarse para prepararse para un nuevo ciclo y así se repite y se repite en cada bombeo, ¿sí? Acá igual lo tienen un poquito escrito. En la guía tienen este gráfico que dice exactamente lo mismo que el anterior, pero me parece que el anterior es muchísimo más fácil. Tienen acá una parte de electrocardiograma que la vamos a ver la clase que viene, pero toda esta parte es exactamente como yo ya les expliqué y me parece más intuitivo verlo de ahí. Pero si ustedes lo entienden de acá, está perfecto. Por último, les iba a poner estos últimos conceptos, ¿sí? Como es el concepto de la volemia, que es el volumen total de sangre que circula en todo el organismo. Y en el hombre es de 5 a 6 litros. Cuando hacemos una donación de sangre, el volumen que donamos son 50 mililitros, ¿sí? Es importante frente a los 5 a 6 litros que tenemos de volemia. El gasto cardíaco o volumen minuto es el volumen de sangre que se expulsa del ventrículo en un minuto, ¿sí? El retorno venoso es el volumen de sangre que regresa al corazón. Entonces el gasto cardíaco es el que se eyecta y el retorno venoso es el que regresa, ¿sí? El que llena el corazón, ¿sí? Y luego tenemos dos conceptos que son la precarga, que son la tensión del ventrículo cuando está en reposo, y la poscarga, que es la tensión del ventrículo cuando se encuentra lleno y por eyectar la sangre. ¿Sí? Los conceptos más importantes que quiero que se acuerden son volemia, gasto cardíaco, retorno venoso. Precarga y poscarga está bueno que lo sepan porque lo pueden escuchar de la facu o de algún lado y está bueno que lo entiendan para ustedes. Si tienen alguna duda, me consultan. Bien, acá el cuadernillo yo saqué algunas cosas y también saqué de este capítulo, que es el capítulo 10 de Anatomía e Histología del libro de Rosa. Bueno, muchas gracias.